Esta charla, más que conferencia, se titula Rosales, buenas tardes, perdón, el pintor que pasea Algézares por el mundo. Este pasea es un presente histórico, es decir, paseó porque estamos hablando de un pintor del siglo XIX. Hablar del siglo XIX para mí es recordar cómo a los 11 años mi padre, que en paz descanse, me llevó al Museo del Prado. Pero el Museo del Prado se cerraba entonces con Goya, que cronológicamente muere en 1828. Y entonces había que ver la pintura del siglo XIX aparte, en lo que se llamaba el Casón del Buen Retiro, que hoy es un centro de documentación y de archivo. Y entonces, repito, se veía exclusivamente la pintura del XIX, se daba como una entrada suplementaria o complementaria para ver esa otra pintura que la gente no veía, porque generalmente se satisfacía con las pinturas del Prado y entonces no era casi lugar para ir al otro sitio, en otro momento, para ver la pintura del XIX, que quizá por cercana o por considerarse menos importante, quizá para algunos críticos o historiadores, que la gran pintura expuesta allí en el museo principal, Goya, Velázquez, Murillo, etc., pues entonces se quedó sin estudiar fehacientemente, y esto ha continuado en el tiempo, por desgracia, institutos, universidades, me refiero a España, no en el extranjero. Entonces, claro, tenemos un pintor que viene a Murcia prácticamente largas temporadas, coincidentes con los 2 últimos años de su vida, y entonces aquí la gente pues no sabe que un pintor que tiene una sala entera desde siempre en el Museo del Prado, una sala entera dedicada a él en el Museo del Prado, pues viene a Murcia y pinta aquí muchísimo, aposenta su vivir con la experiencia de amigos buenos, pinta muchísimo retratos, paisajes, bodegones, pinta cuadros de animales y de naranjeros. Y esa pintura pues estaba muy mal estudiada, y es un poco lo que vamos a destapar, el velo de esa pintura hoy es el que vamos a destapar esta tarde, si me lo permiten un poco. Decía don Gregorio Marañón en un discurso de 1923, pensamos ligeramente que las magníficas catedrales, si en un momento determinado, como no les veo, ustedes a mí sí, pero yo a ustedes no, pueden no levantar la mano porque eso no valdría para nada, pero sí alzar la voz y decir eso no lo entiendo, explíquemelo mejor, o eso qué significa, en cualquier momento me pueden cortar. Pensamos, decía Gregorio Marañón en este discurso, ligeramente que las magníficas catedrales, que esos monumentos y esos museos de nuestras ciudades son cosas accesorias de la civilización, reliquias lujosas que sirven de simple adorno a nuestro solar. Grave error es el pensar así. Cada una de esas piedras venerables, cada uno de esos lienzos donde el genio de nuestros pintores puso su mano, tiene, por el contrario, un significado de civilización y de progreso 1000 veces superior al de los atrevidos puentes y al de todas las sutiles brujerías de la ingeniería moderna. Sí, ya sé que ustedes tienen al inmenso escritor y diplomático Saavedra Fajardo, pero quizá no sepan que también el nombre de Algézares va unido a las artes de esta población merced a otro nombre altísimo en la historia de la pintura, Eduardo Rosales. Ese cuadro que debía haber permanecido en Murcia porque fue pintado aquí, Naranjero de Algézares, verdadera joya hoy de la madrileña Fundación María Cristina Massabeu Peterson, es el otro gran inmenso galardón que pueden ostentar los algezareños. Esa joya del arte de la pintura que ya nadie podrá disociar de esta tierra y estas gentes, ustedes, vosotros, y que la pregona por todo el mundo y a todos los contempladores del mundo, hace que os debáis sentir orgullosos de que Algézares os eleve a sí mismo a las más altas cimas de la plástica artística.
Yo invito a todos los algezareños a acudir como en una suerte de peregrinación a dicha sede madrileña para contemplar con el debido embeleso esa verdadera joya donde el color va con su andadura briosa, pero fuerte y transparente a la vez, y se reúnen aquellas magistrales pinceladas como en una danza jugosa y naturalística, sin que la naturaleza deje nada de su verismo en la porosa ostensión de su inarticulada mímesis. El blanco del naranjero de Algezares quiere ser, es luz total, cruda, plena, cegadora, dando y rebotando en un muro solo y conseguido como con presura en manchas arrastradas de pincel ancho, fluido, caliente, pero con compacidad de cántico, de definitiva liberación de la pintura. Señoras y señores, agradezco muy de veras su presencia en este acto y me siento muy honrado y sumamente agradecido a las autoridades y responsables de este foro municipal. Así como mi padre me enseñó a disfrutar de Velázquez en el Museo del Prado y de Eduardo Rosales en el Casón del Buen Retiro, mi hijo ha podido quizá contagiarse de aquella pasión mía y aquel embeleso por Rosales y materializar al cabo su admiración en un documental. Yo he escrito ya 6 libros y numerosos ensayos y artículos sobre Eduardo Rosales y posibilité el que llegaran a Murcia, a su Museo Ramón Gaya, dibujos y pinturas de nuestro gran pintor, realizados en Murcia, los más de ellos al aire libre, que yacían en colecciones privadas madrileñas. A ustedes, a algunos de ustedes, les ha podido pasar lo que a Juan Ramón Jiménez, según cuenta en su diario Juan Guerrero Ruiz, Juan Ramón de viva voz, así se titula el diario o libro de memorias de Juan Guerrero Ruiz. Juan Ramón de viva voz llegó a ser casi prácticamente su secretario particular, admiraba tanto a Juan Ramón que llegó tanto a visitarlo en Madrid y a ofrecerle, en fin, sus servicios como secretario del Ayuntamiento de Murcia, de Cartagena, primero luego de Murcia, que realmente se hizo su amigo íntimo y luego su secretario particular. Y luego pues iba escribiendo por la noche con tranquilidad en su casa, pues todas esas conversaciones, o lo mejor, lo más granado, lo más sustancioso de lo que había conversado con Juan Ramón Jiménez, nada más y nada menos. En un momento determinado de ese diario de Juan Guerrero Ruiz se dice, me lee el retrato de Rosales, me lee porque es un retrato literario, lógicamente, que de él hizo en su libro Españoles de Tres Mundos, Juan Ramón. Comienza diciendo que otro pintor, Emilio Sala, que lo conoció ya viejo, Juan Ramón Jiménez, Emilio Sala, le habló de él diciéndole que pintó la muerte de Lucrecia. La muerte de Lucrecia en un salón alto del Congreso que un político le concedió. Le pregunto qué político fue y me dice que don Adelardo López de Ayala. Adelardo López de Ayala es un autor dramático desgraciadamente muy olvidado de la segunda mitad del siglo XIX, pero en fin, un orador de categoría porque hizo la mejor pieza oratoria sobre la muerte de María de las Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII. Le digo que Rosales pasó una temporada en Murcia. Se equivocaba Juan Guerrero, pasó 2 temporadas en Murcia Rosales, pintando, cosa que ignoraba Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez admiraba mucho a Rosales, pero ignoraba, como tantas personas, como ustedes o algunos de ustedes, que había pasado por aquí el gran genio de la pintura decimonónica y casi nadie se había enterado. A él le inspira, a Juan Ramón, una viva simpatía este gran pintor, que pasó casi toda su vida tuberculoso, haciendo su obra con un gran esfuerzo. Sí, ustedes o algunos de ustedes han podido pasar también por aquel desconocimiento de las estadías murcianas de Eduardo Rosales. Yo me he encontrado en la prensa de Murcia a las veces confundidos Eduardo Rosales y Luis Rosales. No importa, repito, no importa. Importa que vayamos aprendiendo porque la cultura es infinita. El hombre, como decía el cardenal Cusano, lleva siempre a sus espaldas una docta ignorancia. Es posible que un poquito ahora, con este documental, al entrarnos por los ojos su figura y su obra,
No nos equivoquemos de Fonseca, la pitonisa de Coca, decía Azorín en su libro Pensando en España. Y como contemplara Gustavo un cuadro que pendía en el testero encima del sofá, Laura dijo: es el Hamlet de Eduardo Rosales, viaja siempre conmigo. Rosales es para mí el más grande pintor español contemporáneo. Qué maravilla de color y de relieve su muerte de Lucrecia. El período histórico de España, que va del reinado de Isabel II al de Alfonso XIII, es, a mi entender, nuestro segundo siglo de oro. Lo es por sus literatos, por sus poetas y por sus pintores. Hemos sido convocados aquí, yo con ustedes, para hablar de un pintor de primer orden y de su relación con Murcia. Yo me decía, cuando empecé a escribir mi primer libro rosalesco, Eduardo Rosales en Murcia, que era curioso el que si aquella relación se refiriera a Goya, por ejemplo, hubiera suscitado en Murcia entusiasmos inauditos. Y si fuera con Velázquez, el retablo de las maravillas. Es curioso, digo, que la pintura española del siglo XIX sea aún hoy tan desconocida y no reclame investigaciones, tesis doctorales, todo un abanico de indagaciones de archivo. Pero se trata de Eduardo Rosales, a quien el Museo del Prado ha dedicado, como decía antes, siempre una sala entera. Estas son ya palabras mayores. Y sí, poco a poco hemos querido, mi hijo y yo, recordar a Murcia, que aquí vivió ese titán de la pintura. Vivió, pintó, soñó. A Murcia vino, traído por Domingo Valdivieso, el gran pintor mazarronero Domingo Valdivieso en Arejos. Lo diré parafraseando a Miguel Hernández, vino aquí con 3 heridas, Rosales, a Murcia, con 3 heridas. La de la muerte de su pequeña hija Eloísa, la de la crítica incomprensora, si no aparecen aquí o hay algunos fallos pues en el documental se ven la mayoría de las cosas que estoy diciendo, de los cuadros o dibujos a que me refiero. La de la muerte de su pequeña hija Eloísa, la de la crítica incomprensora a su Lucrecia, la de la tuberculosis a cuestas. Serán 2 estancias relativamente largas pero ilusionantes y vivificadoras para su arte y su existencia, de enero a mayo de 1872 y de enero a junio de 1873, coincidentes pues con los 2 últimos años de vida del gran artista. Imposible resultaría, sin cansancio para ustedes, sintetizar ahora la vida de Rosales en esos 2 periodos fecundos. Además, es mejor que lo vean en el documental. Diré, sí, que cuando Javier de Salas me dijo en el Museo del Prado, en 1973, en la exposición homenaje a Rosales con ocasión del primer centenario de su muerte, 1873-1973, que no conocía sino por fotografía la obra murciana de Rosales, o sea que hasta los más conspicuos o sobresalientes investigadores de la pintura española estaban contestes en que no conocían la obra murciana de Rosales, porque ha sido siempre la gran desconocida, colecciones privadas, por ejemplo, que no conocía sino por fotografía la obra murciana de Rosales, que era la que fundamentalmente echaba de menos en esa muestra del Prado antológica de Rosales de 1973. Yo casi lloraba de emoción al sentirlo a él apesadumbrado por dicha carencia, y por supuesto me desasosegó su limpia humildad profesional. Siente el pintor simpatía por lo popular, le gustan muchos matices de la tierra murciana, su huerta, sus gentes, los atuendos, el modo de vida, un panadero que lo acompaña a todas partes y al que pintará magistralmente, hállase por desgracia con título de hombre desconocido ahora en los almacenes del Museo del Prado, lo lleva un día a ver el mercadeo de frutos y animales en Algezares. Quedará embelesado Rosales ante un naranjero y éste se entretendrá un momento porque vio detenerse ante él a un joven muy flaco que seguramente le dijo que lo iba a pintar. Por eso dobló su manta tan elegantemente a los San Juan de Salcillo y tiene la concentración del que espera sin saber qué. Qué irrupción de vida en este cuadrito en que nada falta ni sobra, en que la pared cegadora se disuelve en pura luz lanzada a torrentes de arriba abajo, como con impaciencia sublime y suprema.
otras escenas del mercado algezareño, materializará con sus pinceles rosales, así la venta de novillos, tablotén. Tablotén es una expresión francesa que significa tablita, por tanto cuadro pequeño en tabla, para el que hará numerosos dibujos preparatorios. Tan embebido está en este trabajo gustoso, tanto le complace pintar en la huerta al aire libre, que la experiencia a veces se le vuelve agridulce, como manifiesta en carta de 14 de abril de 1872. He tenido una pequeña novedad que espero no pasará adelante, pero que me preocupó. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy largos ratos sentado a la sombra y sin moverme, embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas, sigue diciendo. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad, por lo que creo que debió ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. Ya Rosales, que había tenido hacia los 21 años su primer vómito de sangre, su primera hemoptisis, y que por tanto llevó ya toda su vida la tuberculosis, la tisis pulmonar a cuestas, pues lógicamente se cuidaba lo más que podía. Y en este sentido, aunque le placía pintar al aire libre, este es otro de los grandes instantes, de las grandes facetas inadvertidas hasta hace muy poco, hasta este primer libro mío sobre Eduardo Rosales y Murcia. No había sido considerada esa pasión por la huerta, porque a él en la ciudad le gustó poco, como vamos a ver en el documental, y se entusiasma por la huerta, y allí baja a las acequias, baja Algézares, baja, en fin, por los alrededores de la Fuensanta, y entonces pues pinta todo lo que ve. Surgían en el entretanto compromisos pictóricos de encargo y por amistad que se concretaban más particularmente en la modalidad del retrato. La vocación musical de Rosales quedó patentizada no solo en el haber sido discípulo de violín de Ettore Pinelli, al que retratará magistralmente, y en esa sala 61B del Museo del Prado, dedicada a él enteramente, como decíamos, pues está este retrato del gran violinista italiano, sino por las declaraciones en 1929 de su hija Carlota Rosales, la única que le vivió y le sobrevivió al fin y al cabo, a Carmen de Burgos Colombín, al testimoniar que ya tocaba muy bien, Rosales tocaba el violín y hasta había escrito una partitura. Cruza en aquella conversación la posibilidad de que Rosales, al poderse quedar ciego por la tuberculosis que padecía, se viera forzado a mendigar por las calles tocando el violín. Pues bien, fue muy amigo de Rosales y este pintoso, expresivo rostro moreno, el gran compositor murciano, nacido en el pueblo de Mujeres, Jabalí Nuevo, me parece, Antonio López Almagro, y reforzó en Murcia, porque claro, al venir a Murcia, un hombre cuyo cuadro más magistral y el más incomprendido de la pintura del 19, aunque se llevó medalla de honor en la exposición de 1871, cuya hija primera y se le muere a los 2 años y pico, y con esa tisis galopante a cuestas, pues lógicamente cuando llega a Murcia, que le sugiere Valdivieso que venga a Murcia, no le interesa absolutamente nada. La caja de colores está cerrada, el caballete no se abre, y a él no le interesa ahora pintar, le interesa descansar, olvidar. Pero paulatinamente la gente buena de Murcia empiezan a cobijarlo, saben que el gran maestro ha llegado a Murcia porque en la primera estancia de Rosales se enteran muy pocas personas, y poco a poco, como iremos diciendo después, Javier Fuentes y Ponte lo pone como jurado de unos premios florales, de unos juegos florales artísticos literarios, y en fin pinta a la patrona de Murcia. Poco a poco se va un poco desperezando su arte, digámoslo así, y su voluntad. Decíamos, el murciano Antonio López Almagro, y reforzó en Murcia, a donde había ido a buscar antigüedades, amistad con el gran bibliófilo, antigüedades no Rosales, sino Asenjo Barbieri, que es al que me refiero, el gran bibliófilo, erudito musical y zarzuelista madrileño Francisco Asenjo Barbieri.
en Totana y Fortuna, en cuyo establecimiento de aguas termales los rostros podían servirle para los evangelistas que desde Madrid le habían encargado en el marco de la restauración de la iglesia de Santo Tomás. Se había quemado una iglesia llamada de Santo Tomás relativamente cerca de la Plaza Mayor en Madrid, y entonces le encargaron que pintara las 4 pechinas con los 4 evangelistas para la iglesia que se iba a reconstruir. Aquí en Murcia, en Santa Catalina, el edificio llamado Contraste, que les sonará a ustedes, o a algunos de ustedes, pintó 2 porque no pudo ya culminar ni siquiera el tercero: San Juan y San Mateo, en la plaza de Santa Catalina, repito, de Murcia. Asimismo, y cada vez más imbricado en la vida social de esta ciudad, pinta el retrato de algunos miembros de la familia Marín Baldo e hizo amistad francamente fraterna con José, arquitecto notable. La corona imperial de plata de Nuestra Señora de la Fuensanta, robada en su santuario del Monte en enero de 1873, ya saben que ahí hubo un gran robo de las joyas de las coronas de la Virgen y del Niño en enero de 1977, pero 104 años antes, esto es menos sabido, de la madrugada del 12 al 13 de enero de 1873 se roban también, haciendo un agujero por la sacristía, las coronas de la Virgen y del Niño. Y es entonces cuando acuden a Rosales, con este amigo de José Marín Baldo, el arquitecto, y entonces empieza a dibujar, a diseñar las futuras coronas de la Virgen y del Niño. Repito, la corona imperial de plata de Nuestra Señora de la Fuensanta, robada en su santuario del Monte, fue sustituida por otra que ejecutó el platero y diamantista del Cabildo, don José Gascón, según trazas de Rosales y de José Marín Baldo. Este amigo de Rosales desempeñaba entonces en Murcia el cargo de arquitecto provincial, pero su nombre sonaba positivamente fuera de la región por haber dado que hablar en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 66, su grandioso monumento a Colón y a la gloria de España por el descubrimiento de América, de que tan complacida quedó Isabel II. En diciembre de 1879, la Junta de Socorros del Vecindario de Madrid había aprobado el proyecto de Marín Baldo. Les leo un poco sobre José Marín Baldo para que conozcan un poco los personajes con los que contacta Rosales y hace incluso amistad fraterna hasta llegar a la fraternidad Rosales en Murcia. Este José Marín Baldo, arquitecto, había aprobado el proyecto de Marín Baldo de construcción de 200 barracas en la huerta de Murcia para las familias afectadas por la tristemente célebre riada de Santa Teresa de 1879. El mismo Rosales, creyéndose muy mejorado en su salud por los aires salutíferos de la Sierra de la Fuensanta, hizo un precioso dibujo al lápiz de la patrona de Murcia, dibujo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. El erudito murcianista y gestor cultural don Javier Fuentes y Ponte consiguió del maestro Rosales participara como miembro del jurado que habría de dilucidar quiénes serían los ganadores en la sección de pintura de los primeros Juegos Florales Artísticos Literarios celebrados en Murcia en mayo de 1873. Vuelve Rosales en los días postreros de Murcia a poner su alma entera en el evangelista San Mateo, que apenas puede terminar. Y digo su alma entera porque los evangelistas satisfacían su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y son como su autotestamento artístico. Son, si se puede decir así, su firma. Y con decir que, aun estando sin terminar, parecen de la mano de Miguel Ángel, está dicho todo. No hay pluma que ponderar pueda el esfuerzo último de nuestro pintor, su aferrarse a la vida, que era pintura, a la pintura, que era su vida. Como dijo don Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, curso de 1886-87, los evangelistas son quizás lo mejor que se ha pintado en España en este siglo. Ramón Gaya, el pintor y escritor Ramón Gaya, condensó hace ya muchos años nuestro sentir de hoy, el motivo de estas desilvanadas palabras mías, que si algo valen es por lo que puedan tener de amor a Murcia y a la pintura de Rosales, diciendo: asomado a Murcia para alargar tu muerte, como un carbón brillando todavía, como una sombra tierna, como un cuerpo sin peso, estabas por aquí. Subes a la Fuensanta, pintas unos naranjos, un huertano, unos novillos, un burro quieto, como si esperase, pintas un poco Murcia, porque te asomas nada más, y ya solo puedes fragmentos, solo astillas, porque como todo gran pintor es del torso de donde sacas esos cuadros, y el tuyo está roto y tu corazón es solo ya fragmentos de ese fuego que te habitaba hasta destruirte.
Esta charla, o como quieran ustedes que se llame, debiera cerrarse, y así lo haré, con otra más apretada síntesis de la vida de Rosales, muy apretada, no se preocupe, por si alguien necesita insertar las anteriores referencias en un marco vital más general. Seré necesariamente breve. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Sus padres vivían a la sazón en la calle de San Marcos 21. La calle de San Marcos, como la calle del Pez, como la calle de Infantas, como la calle de la Libertad, están detrás de la iglesia de San José, y es pues la parte, digamos, más antigua de Madrid seguramente. Y la calle de San Marcos está por ahí también, muy cerca. Desde muy joven comenzó a sentir los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis, que le martirizó toda la vida, y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, repito, prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave, siendo todavía un niño. La relativa modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad, y su existencia transcurre resignada, pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón, y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes en Madrid, dirigida entonces por don Federico de Madrazo. En 1852 murió su madre y 3 años después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con los pintores Alejo Vera y Vicente Palmaroli. Huérfano pues y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales el sello de su enfermedad y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era, sin embargo, esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba media melena y barba. Tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad. En el documental van a ver bastantes fotografías de Eduardo Rosales original. Su rostro noble y grave y revelador, a la vez de gran dulzura, sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo algunas veces, y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente de Domingo Valdivieso, que está en el Mubán del Museo de Bellas Artes, y los madrileños, es decir, el cuerpo, la cabeza y el cuerpo tuberculoso de Rosales le vino que ni pintado, por eso se le decía a Domingo Valdivieso, para que posara a su amigo y figurara allí ese Cristo yacente, que es mucho más impresionante que el cuadro definitivo, porque ese venía a ser una suerte de preparación, de boceto preparatorio, si se puede decir así, aunque el cuadro es un cuadro perfecto, mucho más importante, digo, y más bellamente trazado y más intenso y más pintura que el del descendimiento que está en el Prado, que es el cuadro al que pertenece este primeramente. Y los madrileños, aparte de los murcianos, lo tenemos a Rosales, el cuerpo de Rosales en el Cristo yacente de Valdivieso, y los madrileños en otro Cristo yacente, también llamado así, del escultor Agapito Valmillana. Con buen gusto los que tratan o custodian, los custodiadores de la pintura decimonónica y en concreto de las salas románticas, pues han querido conveniente colocar este Cristo yacente de Agapito Valmillana justo en la sala donde están los cuadros de Rosales, porque es Rosales el que está representado allí, en ese Cristo. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial
para el libro de Rotondo, Códice, Historia del monasterio, de letras, etc., marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez Catalá, prácticamente sin dinero. Los otros sí tenían una beca y el otro estaba, digamos, patrocinado, ayudado por el esposo de Isabel II, el rey consorte Francisco de Asís. Pero Rosales no tenía ni una peseta, como suele decir. Se marchan románticamente los tres a Italia. En Roma, estrechas relaciones de amistad con pintores como Palmaroli, con Germán Hernández Amores y sobre todo con Valdivieso, con quien visita el Hospital de Santiago para tomar notas de anatomías del natural. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase, iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Pinta Tobías con el ángel, o Tobías y el ángel, su envío oficial. Quizás sepan que los pensionados tenían que justificar esas becas y esas ayudas económicas, pues enviando ocasionalmente algún cuadro que se le pidieran de las instituciones oficiales. Al acercarse la Exposición Nacional de 1862, manda un cuadrito de género que titula Nena, es decir, con otro título, Niña sentada en una silla con un gato, premiado luego con una mención honorífica ordinaria. A partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Para mí es quizá el único caso advertible y notable, notorio, en que al mismo tiempo que lo premian máximamente en los concursos nacionales a Rosales, recibe también críticas de mucha indignación, muy furibundas, muy acerbas, por parte de los propios críticos de arte y por parte de buena parte del público en general, que no entienden su pintura, una pintura que ya no empieza a ser madracesca, dibujística, relamida, fría, mimética, fotográfica, si quieres decirlo así, sino que es una pintura suelta, como es la gran tradición de pintura suelta, Velázquez, etcétera, en España. Por eso decía Pi Margall, viendo el testamento, que realmente hacía Rosales evocar a Velázquez, y eso no se dijo de ningún pintor. Ya en España pasó a vivir, repito, a la calle ancha de San Bernardo 29. Se le concede al testamento, en la exposición del 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos, decíamos. Se le concede al testamento, sin embargo, una primera medalla. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes. Los cuadros premiados en exposiciones nacionales podían ser llevados al extranjero, auspiciados por el gobierno, y de nuevo volvió a ser premiado en el testamento de Isabel la Católica, que había sido de Rosales, que había sido premiado en el 64, en 1864, pues 3 años después en París también obtiene los máximos trofeos. Ciudad en que recibió a la postre París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes, entre ellos un nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor, con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro Muerte de Lucrecia. Muerte de Lucrecia. Bueno, no tengo tiempo, en fin, tampoco quiero cansarles. Aparte de ese brazo, que allí, pues, por las condiciones de luz, etcétera, no se ve muy bien, que digamos, pero bueno. Aparte de ese cuadro maravilloso que pende laxo de Lucrecia, que se ha suicidado después de ser violada por Sexto Tarquinio, sobre todo lo que me gustaría que atendieran es a ese personaje de la izquierda que se tapa la cara, se tapa el rostro. Esto es muy importante porque sigue una tradición, la pintura griega de Tenantes, con la muerte, el sacrificio de Ifigenia en Táuride, de la hija de Clitemnestra,
y entonces pues Agamenón pasa por todos los personajes de ese cuadro, pasan por todas las fases del dolor, y cuando tiene que llegar el dolor al padre o a la madre, pues se tapan con un velo. En la clasicidad greco-romana, sobre todo de la griega, pues realmente la belleza y la serenidad eran decisivas, decisorias. Por eso cualquier gesto de dolor que afeara el rostro, pues era inconcebible, lo tapaba. Por eso el Laocoonte, por ejemplo, de los museos vaticanos de Roma, el Laocoonte, aquel sacerdote de Neptuno que advierte a los troyanos que no dejen pasar el caballo de Troya a la ciudad porque vienen los saqueos, los griegos, es un regalo maldito, pero no le hacen caso. Esa escultura maravillosa, el Laocoonte tampoco llega a gritar, contiene el grito en el mar. Están las dos serpientes que vienen del mar, estrangulan a él y a sus hijos, como saben, pero el Laocoonte no grita y está reteniendo el grito porque efectivamente para la mentalidad aquella helénica el grito afeaba el rostro y la fealdad no iba en consonancia con la serenidad que se apetecía. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro Muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras, y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño. No sé si lo tiene yo por ahí. El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa. Porque digo su prima porque las madres respectivas eran primas, un parentesco lejano. Tras una nueva estancia romana ocupa un estudio en la calle de la Libertad número 23 de Madrid. Sigue trabajando sin cesar. En aquel hay una lápida que recuerda que allí actualmente, bueno, hace ya bastantes años, que recuerda que allí pintó, efectivamente tenía estudio el pintor Rosales en la calle de la Libertad en Madrid número 23. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, en la Lucrecia, pero también en retratos y otros cuadros históricos como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, que era uno de los hijos naturales del emperador Carlos, al que se llamó popularmente Jeromín. Este es la presentación de don Juan de Austria, que sería luego el Juan de Austria que todos conocemos en la historia, la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en el monasterio de Yuste, que es, como saben, donde se retira el emperador al fin de sus días. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenia. Se la llama también la niña en rosa. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia al aire libre. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. Repito, esa contradicción entre premiarlo mucho y criticarlo también mucho. Por incomprensión, nada más, no por otra cosa. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa y, no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia, aconsejado por Valdivieso, como decíamos, ya en 1872. Poco a poco, según hemos considerado antes, el clima de esta tierra y el cobijo de buenas amistades le induce a mostrar con renovada, aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algezares, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota, que es la que hemos dicho que le sobrevivió al fin de cuentas. A Murcia volverá otra temporada y al Pirineo oscense, a Panticosa, intentar curarse de esa enfermedad incurable. En 1873, último de su existencia. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República, que el 7 de agosto de aquel año, repito, 1873, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista, entonces en Panticosa, la dirección del Museo del Prado. No aceptó la dirección del Museo del Prado Rosales, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo,
le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde, 13 de septiembre de 1873, hemos conmemorado el pasado 13 de septiembre los 150 años de la muerte, como decíamos en el cartel anunciador, de la muerte de Rosales. 13 de septiembre de 1873, 13 de septiembre de 2023, 150 aniversario de su vómito. Repito, del sábado 13 de septiembre de 1973, en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. Perdonen por lo dilatado de la charla y muchas gracias. Ahora al final hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Gracias. Gracias de verdad por el aplauso, lo agradezco de todo corazón y bueno, espero que os haya gustado. El documental se hizo con muy pocos apoyos prácticamente, desde la humildad pero desde la ilusión, y eso yo creo que se transmite, o creo que lo conseguí transmitir. No me voy a hablar excesivamente porque mi padre ha explicado magníficamente un poco la vida de Rosales, pero yo voy a dar la parte un poco que quiero hablar de la parte sobre el documental. Como habéis visto, recogí las dos estancias murcianas, pero este es un sitio importante para mí, estar aquí en Algeciras, en lo cual quiero dar las gracias a toda la Junta Municipal y a todos los que han hecho posible que estemos esta tarde, tanto mi padre y yo aquí con todos ustedes. Y si es posible, Adolfo, por cerrar, no sé si está todavía arriba, quisiera cerrar con el cartel que han hecho desde la Junta, puedes ponerlo tú mismo desde el ordenador mío, que han hecho un cartel maravilloso desde la Junta Municipal, lo cual le agradezco muchísimo para este acto, sobre todo porque sale el famoso cuadro, ¿no?, El naranjero de Algeciras, que tanto cariño lo tengo yo y que desde muy pequeño pues siempre me ha gustado. Y voy a contar una anécdota muy cortita, pero creo que os va a interesar. Yo estrené este documental a finales de junio del año 2021. La gran mayoría de cuadros que habéis visto y de obras, la dificultad que tiene este documental era sobre todo primero localizarlas, porque casi todas, o prácticamente todas, están en colecciones privadas, como ha dicho mi padre. Los evangelistas los rodé, entre comillas, como pude, en los suelos de la Catedral de la Almudena de Madrid. Ahí hice verdaderos malabares para poder sacar esos planos que habéis visto ahí, pero sobre todo me paro en el naranjero de Algeciras, que es el que quiero darle protagonismo esta tarde. Ese cuadro yo llegué a grabarlo en la casa del coleccionista que lo tenía cuando yo empecé a rodar esto, lo cual siempre le he agradecido, y de hecho están los créditos al final, porque le agradecí mucho que nos abriera mi padre a mí las puertas de su casa. Yo estrené esto, como digo, a finales de junio, no me acuerdo exactamente la fecha, lo estrené en la Filmoteca Regional. Bueno, pues bien, el día 17 de junio del 2021, este cuadro salió a subasta. Se subastó en la Sala Alcalá de Subasta de Madrid, como digo, pocos días antes de yo estrenar. Y bueno, pues yo me enteré, porque bueno, lógicamente pues estoy metido en el mundo del arte y en el mundo de Rosales y tal, y me enteré que se subastaba, pues no con mucho tiempo de antelación, pero bueno, creo que lo suficiente para haber podido hacer lo que voy a contar. Y entonces pues bueno, pues me enteré y dentro de mis humildes medios, porque yo soy un ciudadano como todos vosotros, pues me puse en contacto con las autoridades de Murcia, con las que yo tenía contacto, con las que yo conocía, incluso también privadas y públicas, para que intentar que ese cuadro se comprara y se quedara aquí, donde fue pintado, donde fue concebido, donde fue hecho por el maestro, y no se fuera por cualquier sitio, porque una subasta, ya sabemos que si nos enfrentamos a una subasta, pues el cuadro se puede ir aquí o se puede ir a cualquier sitio, ¿no? Bueno, pues no lo conseguí. Me pusieron trabas, me dijeron que no era posible por el poco tiempo que había. Bueno, impedimentos administrativos, ya sabéis. Bueno, solo me quedaba esperar y rezar que no se fuera fuera este cuadro. Bien, como bien ha dicho mi padre, estuvieron atentos a la subasta desde Madrid y se compró y está en la Fundación Cristina Massavero Patterson de Madrid, que se puede ver allí y está en la colección permanente junto a otros rosales que ellos tenían ya, que era una pintura de unas romanas que pintó ahí en la zona, en la su estancia en Roma. Bien,
Dicho esto, bueno, fue un cuadro que se vendió en una cifra realmente alta para ser Rosales, fueron 70.000 euros, y lo digo. Y bueno, es decir, contento, pues, os cuento esto como anécdota para que sepáis que yo, mi humilde persona, que soy de Pedanteco, intenté que este cuadro se quedara en Murcia porque creo que era digno de que estuviese aquí para el disfrute de todos los murcianos y por supuesto hubiese podido estar pues, en cualquier museo provincial de Google Mubam o en Algezares o donde hubiese sido conveniente por la administración, pero este cuadro yo luché muchísimo para que se quedara aquí. No lo conseguí, pero bueno, menos mal que se quedó en España y está en Madrid, porque digo, se puede haber ido a cualquier coleccionista privado. Os animo, si no lo habéis visto ya, a que vayáis. Es un museo tremendamente magnífico, aparte de estas joyas tenéis también Soroyas y otros artistas. Y bueno, quería contarlo porque es importante para mí estar aquí en Algezares, como decía antes, porque esta es una tierra que yo admiro mucho, soy vecino de aquí desde pequeño, me he criado por aquí, por los alrededores de la Fuensanta y en Algezares, y le tengo mucho cariño y entonces, pues bueno, pues os agradezco de verdad el que hayáis venido primero, vuestro tiempo y sobre todo ese aplauso que me llevo con todo el cariño del mundo y nada, pues simplemente daros las gracias de corazón y espero que os haya gustado. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le interese o que yo pueda contestar o alguna curiosidad que queráis que os cuente antes de terminar, que sé que a lo mejor vamos mal de tiempo, pero bueno, pues si queréis os puedo pasar el micro, si alguien tiene alguna curiosidad por saber, no sé, si... Está en el Museo Cristina Masaveo Patterson, es una fundación de arte que está en Madrid, en la zona de Colón, de allí de la Plaza de Colón, cerquita, y es un museo que es gratuito, algunos días creo, otros días son de pago, pero vamos, casi todos los días se puede visitar gratis y es un museo tremendo, no solamente ya por los dorsales que tiene, sino que tiene muchísima pintura, muchísima. Es una fundación privada que se ha ido nutriendo de todos los artistas que han ido comprando en subastas y en colecciones privadas y la verdad que es un museo interesantísimo para completar la 61B del Prado con la fundación que está un poquito más arriba, ¿no? O sea que os animo a que vayáis porque es una maravilla verlo colgado allí con su marco que tiene, que es impresionante, o sea, todo ese cuadro es que no se cansa uno de verlo, ¿no? Y bueno, sí, nada, ahí está, para que lo veáis cuando queráis. Si alguien más quiere preguntar alguna cosilla, dime Álvaro. Gracias a ti, sube conmigo si quieres. Bueno, da aquí abajo. Lo que tú quieras. Nada, simplemente quería, en nombre de la Junta Municipal, Nuria no ha podido estar, está convaleciente, está muy mal hoy y no se ha podido levantar ni de la cama. Y en nombre de la Junta Municipal, pues darle las gracias a José, a su padre Juan Antonio, incluso también a José Luis, al profesor de la Basílica, que también lo tenemos aquí por aquella reunión que tuvimos, que nos pusiste en contexto, conocer a Rosales, y creo que es muy importante que los algezareños conozcamos la figura de este pintor, que sin cosas como estas, sin charlas como de este tipo, pues yo creo que la gran mayoría no lo conoceríamos, lo conocemos por el cuadro de Naranjero de Algezares, por algún cuadro más, pero sí que es verdad que toda su obra, y hemos visto que es uno de los grandes pintores del siglo XIX, es una lástima que los algezareños no lo conozcamos como quizás debiéramos. Entonces, bueno, agradeceros a vosotros, también al Instituto por ser de los proyectos que están realizando con él y la difusión de la figura, y que bueno que Algezares es vuestra casa para lo que necesitéis, y que si esto ha salido bien, quedan las puertas abiertas para otra cosa, y tomamos nota en aquella reunión de un homenaje a Eduardo Rosales, una calle, una plaza, un busto que seguro que durante estos años pues, lo trabajaremos y contaremos con vosotros para la realización de él. Muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias. Y es verdad, José Luis, que no te había visto, gracias a ti también, amigo, porque él ha sido partícipe de que hoy estoy aquí y ha hecho un gran esfuerzo. Gracias, amigo mío, no te había visto, sabía que estabas por ahí, pero bueno, gracias, y gracias por tus palabras, Álvaro, y espero que, bueno, ese homenaje llegue, que yo sé que llegará, porque lo merece, y creo que Algezares, pues, es el sitio, ¿no? donde tiene que estar el gran maestro y el gran artista Eduardo Rosales, que bueno, pues este año pues, se conmemora este 150 aniversario. Gracias, sin más tiempo, y nada, ha sido verdaderamente un placer, de verdad, a todos. Gracias.